A ver, continuando con la ronda de exposiciones, el grupo 7 presenta el taller aplicativo número 7, en este caso del curso, bueno, de la Universidad UCT, el curso Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos, con el docente Gómez Sánchez Soto Rubén. El taller aplicativo número 7, en este caso, trata de la lista de chequeo antifallas de la planificación de los proyectos de construcción. Siguiente diapositiva, compañero. En este caso vamos a observar los 15 errores al planificar obras de construcción. Estás en la siguiente, ahí está. Ya, podemos ver que uno de los errores típicos en este caso es la no planificación, lo cual atrae en ese caso se hacen las preguntas de lo que es: ¿se realizará una buena planificación de la obra? ¿Se tiene bien definidos los alcances, tiempo, costo y calidad de la obra? ¿Tenemos claro el objetivo final de la obra? ¿Qué tenemos que conseguir con la obra en construcción? ¿Cómo lo vamos a ejecutar y si contamos con los recursos? ¿Cuándo lo vamos a ejecutar y en qué tiempo? ¿Quién lo va a ejecutar y si es idóneo para esta obra? ¿Tenemos bien definido el proceso de control de la obra? ¿Sabemos cómo medir la calidad de la obra en sus diferentes etapas? Para poder contestar estas preguntas, en este caso voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es la planificación para poder así poder contestar una por una, identificar de la forma más breve posible, ya que, bueno, son 15 errores en sí, vamos a tratar de avanzar, ¿no? Todo gran constructor debe manejar a la perfección los pormenores de un proyecto para lograr grandes resultados. Asegúrate de tener bajo control las actividades que requieren tu empresa en el trabajo que tiene por adelante. Por ello, debes ser un gran conocedor en la materia, en este caso, para poder detallar y dar en conocimiento lo que es la planeación de la obra. Y se resume en sí en la administración y coordinación y preparación de todos los recursos que requiere tu empresa para operar un proyecto, ya sean recursos humanos, materiales, financieros, agrupándolos para operar en un tiempo y costo determinado previamente. Seleccionando lo mejor de cada uno de los recursos para garantizar el éxito. En este caso, lo más importante al momento de planificar es tiempo, costo y calidad. ¿Tiempo por qué? Porque lo más recomendable es hacer un buen cronograma de trabajo, algo que en la primera pregunta se refleja como: se ha realizado una buena planificación de obra, generando un buen cronograma de trabajo. Será una buena planificación de obra. En este caso, si no se hace un buen cronograma de trabajo, no se podrá planificar, ¿no? En este caso, también podemos hablar del costo, que se calcula con el capital del trabajo para que más adelante no te quedes sin recursos financieros y por culpa de ellos quedes paralizado tu trabajo o en todo caso rescindir el contrato, como se podría decir, de una ejecución de una obra en sí. La calidad ofrece los mejores materiales para garantizar la calidad en tu obra, pero no solo eso, debes saber que al escoger el personal más calificado para ejecutar las tareas diarias, con ello lograrás aumentar tu reputación como contratista en ese caso y obtener más contactos. ¿Ya? Con más o menos con el concepto que he dado, vamos a tratar de contestar. La primera pregunta se contestó. La segunda: ¿se tiene bien definidos los alcances, tiempos y costos y calidad de obra? En este caso, con la metodología bien, entender los famosos hitos, podemos tener bien definido lo que son los tiempos, podemos también desarrollar el tema de los costos, haciendo el metado correspondiente en el BIM, y la calidad de obra, por consecuente, va a ser la mejor. Tenemos claro el objetivo final de la obra, teniendo como base el tema del BIM o el BDC que hemos visto en diapositivas anteriores, tendremos claro la finalidad del proyecto en sí. Tenemos que conseguir con la obra, ¿qué tenemos que conseguir con la obra en construcción? Tenemos que conseguir costo-beneficio, o en este caso el rendimiento que sea el mejor o el óptimo para poder culminar la obra en el tiempo determinado. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Y si contamos con el recurso, como bien se dice,
costos, que es muy importante, y la calidad del personal. No considerar un personal de costo menor o tratar de disminuir el costo contratando un personal de menor, se podría decir, más cómodo, que pueda ser de menor calidad, el cual se vea reflejado en la obra y por lo tanto no camine tal cual nuestra proyección de la obra. Así que siempre es bueno invertir en ese personal calificado, ¿no? ¿Quién lo va a ejecutar y si es idóneo para esta obra? Por supuesto, en ese caso, los profesionales que en sí, personal clave de calidad, como son en este caso gerente de sitio, gerente de obra, los gerentes de SOMA, los gerentes de calidad y todos ellos como personal clave idóneo del proyecto en sí. Tenemos bien definido el proceso del control de la obra. Por supuesto que sí, por el tema de la ejecución en el marco BIM o en el marco BDC o en el famoso Project Manager como el PMBOK y otros, ¿no? ¿Sabemos cómo medir la calidad de la obra en sus diferentes etapas? Sí, porque tenemos la definición de las fechas claves o hitos que me van a permitir definir las fechas puntuales y las cuales se tienen que cumplir, ¿no? Las cuales mayormente los líderes o directores de proyectos se basan directamente en el avance del proyecto en sí, solamente pidiendo las fechas claves. Continuamos. Tenemos también, en este caso, no tener estrategias. ¿Qué es no tener estrategias? Tenemos claro el procedimiento para la construcción de la obra, sabemos cómo llevar a cabo la planificación, conocemos los posibles riesgos de la obra, tenemos estrategias para manejar los riesgos. En este caso, estrategia. ¿Podemos definir qué es estrategia? Claro. En todo caso, la estrategia no es más que un procedimiento dispuesto para tomar la decisión y o para accionar frente a un determinado escenario el cual puede ser el más favorable, pero en la mayoría de casos el más desfavorable, y tomar en este caso una medida que sea primordial y esencial para poder encaminar nuevamente el proyecto en sí, ¿no? En este caso, esto buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos, ¿no? ¿Tenemos claro el procedimiento para la construcción de la obra? Con el BIM, con el PMBOK y todas estas nuevas metodologías, el Lean Construction y los ISO y todos los nuevos certificados de calidad que permiten garantizar el proyecto, claro que sí, ¿no? Pero si no lo tenemos, no tendríamos la estrategia en sí, ¿no? ¿Sabemos cómo llevar a cabo la planificación? Correcto. Sí tenemos con el tema de la proyección, el planner, el famoso planner o el gestor del proyecto en sí, el que revisa los cronogramas, las proyecciones, y en todo caso las líneas bases, líneas puntuales, hitos y diferentes fechas claves, ¿no? Conocemos los posibles riesgos de la obra, identificamos los riesgos y sabemos que a medida que va ejecutándose la obra aparecerán otros riesgos, digamos, no nuevos, pero sí que podrían, si no son atendidos a tiempo, perjudicar el proyecto en sí, ¿no? Pero no tendría que haber, o sí existirían, pero no tendríamos que temer en este caso si se tiene una buena planificación y una buena proyección con estas metodologías que estamos implementando. ¿Tenemos estrategias para manejar los riesgos? Claro que sí. Tenemos la difusión de lo que en este caso en algunas empresas tienen los famosos Risk Manager o gerentes de riesgos que permiten no solamente visualizar mensualmente los riesgos que pueden sufrir la obra antes, durante o después. Y los beneficios son muchos, ya que mantenemos a flote el proyecto ante una eventualidad que se dé como un riesgo, ya sea leve, moderado o grave, ¿no? Continuamos, compañero. No tener claridad de ideas. ¿Tenemos claros los objetivos de la obra? Sí, tenemos claros los objetivos con esta proyección. Tenemos claro lo que se necesita para concluir la obra satisfactoriamente, respetando los hitos, en este caso, cumpliendo con las fechas, con las programaciones, sí tendríamos claro.
pero si no, sería en este caso el punto a tener el punto 3, no teniendo la claridad de las ideas. Pero ojo, claridad de las ideas. ¿Qué significaría en todo caso? No es más que el anticipo a la solución del problema. Y tengámoslo claro ello, porque las ideas más efectivas son aquellas que pueden ser expresadas con una simple frase entendida por todos, en este caso por el gerente de proyecto, y son tanto más efectivas cuando al oírlas todo el mundo las reconoce como triviales y lógicas. Existen una especie de máxima que todo ingeniero o tecnólogo debe cumplir, y es de iniciar únicamente un trabajo después de haber sido capaz de escribir la parte de atrás de un proyecto reverso en una visualización genérica de lo que es la proyección en sí, como es el proyecto, ¿no? Con una fórmula básica. En este caso, tenemos claro la necesidad de concluir la obra satisfactoriamente, sí, si tenemos las proyecciones y las herramientas necesarias, sabemos lo que nos enfrentamos en el desarrollo de la obra también, y si no, tenemos estos risk manager que nos permitirán amenorar el riesgo al cero posible, ¿no? Y que no causen impactos en la obra en sí. ¿Conocemos bien los recursos con los que contamos para llevar a cabo la obra? Sí, porque tenemos una estructuración, una tabla en el cual nos guiaremos y podremos alcanzar mediante los buenos recursos la óptima ejecución de la obra en sí. Continuamos, compañero. Establecer metas difusas. Hemos establecido claramente los hitos intermedios de la obra, sí. Con el BIM sí tendríamos establecidos, pero en este caso, si no los tenemos establecidos, como hemos puesto en las anteriores diapositivas, si no tenemos los hitos, que no es más que las fechas claves en el proyecto en sí, como definir, como definición exacta, como definición para poder tener en cuenta de que no son más que fechas claves en el proyecto en sí, ¿no? Se han establecido correctamente los tiempos de cada hito. En la proyección, en el cuadro de programación, se deben haber establecido los hitos de forma correcta y con las fechas determinadas, tratando de respetar ellas, o en todo caso, si es que una de ellas no cumple, deberían hacerse una reprogramación que no afecte ni económica ni de ejecución en obra en sí, ¿no? O sea, tratar de poder llegar a esa fecha clave, ¿no? Que es en el hito en este caso. Se conoce claramente los indicadores de calidad de la obra en cada hito, se deberían conocer en este caso, pero si no, estaríamos no estableciendo unas metas claras y sería difuso todo ello, ¿no? Se ha establecido concretamente con el cliente los alcances de la obra, sí, se define en este caso, claro, con las herramientas establecidas, en este caso con el BIM Manager o con las certificaciones de calidad ISO que actualmente tenemos, que son varias, que mayormente las tienen las empresas, y con estas tendremos claro lo que el cliente quiere, a lo que está apuntando y a lo que la obra realmente necesita, ¿no? Continuamos. No analizar diferentes escenarios. ¿Qué pasaría en ese caso si solamente nos basáramos en la proyección de un solo escenario y no tuviéramos alternativas, o en este caso no tuviéramos un plan de contingencia, ¿no? Y ahí es donde vienen las preguntas. ¿Se han analizado alternativas de realizar la obra de diferente manera? Deberían proyectarse por lo menos, y eso es algo realmente cierto, por lo menos deberían plantearse dos formas más de poder ejecutar la obra al poder surgir eventos compensables, donde fluctúe el mayor tiempo y mayor costo a causa de riesgos que son de caso fortuito, de fuerza mayor en este caso, ¿no? Se analizó los diferentes factores que pueden atrasar la obra. En este caso se tiene que haber analizado, o en todo caso tener un plan de respaldo. ¿Sabemos la probabilidad de que ocurren los riesgos que atrasen la obra? Sí.
tenemos el plan B o C ante los imprevistos o riesgos, deberíamos, en todo caso, como le digo, debería como mínimo haber dos tipos de planes alternativos que mediante el trabajo en equipo dirigido por el gerente, por el project manager, podemos sacar adelante el proyecto en sí. Continuamos. No conocer la obra. Conocemos la obra a construir, todo profesional debería conocer, y eso es algo particularmente yo como profesional, lo he dicho, cada proyecto es como si fuera un hijo de uno, ¿no? Recuerden que hay que tratar de poder ejecutar tanto profesionalmente, de forma correcta y de forma tan apegada que no solamente identifique el proyecto en sí, sino al profesional en sí, ¿no? Y ahí uno se puede ir recomendando, ¿no? Hemos analizado la obra y sus partes, sí. Sabemos el plan a ejecutar de las obras y los plazos establecidos. Sabemos los plazos establecidos siempre y cuando contamos con estas herramientas. Conocemos el lugar, el entorno y los alcances de la obra. Conocemos los alcances y conocemos el lugar, el entorno de los alcances de la obra en sí. Continuamos. Siguiente diapositiva. No conocer los secretos de los oficios. Bueno, eso es algo neta, a veces es algo más que secundario, pero igual de importancia. Como conocemos los diferentes oficios para dirigir correctamente, deberíamos, y sobre todo el gerente del proyecto, cuáles son las características de cada oficio, sus necesidades y requerimientos, deberíamos conocerlo. Tenemos subcontratos idóneos para la ejecución de la obra, tenemos que tener, y tenemos subcontratistas en este caso que no solamente han sido contratados por presentar la mejor oferta en una licitación pública, y estoy hablando en el sector público y privado, sino también de hacer una ejecución correcta, igualmente con las mismas herramientas con las que se está trabajando en el proyecto original. Sabemos la posibilidad y disponibilidad de cada oficio, deberíamos tener mapeado todos estos subcontratistas idóneos, en los cuales cada oficio de cada uno de ellos debemos tenerlo en consideración. Siguiente diapositiva. No sectorizar. Hemos dividido la obra en obras más pequeñas posibles, etapas. Se dividen en etapas, sí, pero deberíamos disgregar, en este caso, el proyecto en sí, en etapas que me permitan ser lo más reales posibles para poder alcanzar la meta de ese proyecto en los diferentes hitos o etapas, en este caso, como se viene diciendo. ¿Hemos priorizado adecuadamente las etapas de la obra? Sí, deberíamos considerarlo, en este caso, con los nuevos softwares aplicados a la ingeniería. ¿Hemos establecido hitos adecuados en cada etapa de la obra? Sí. ¿Podemos manejar esas etapas con los recursos que tenemos? También deberíamos manejar, en este caso, con los recursos actuales que tenemos y con los cuales vamos a trabajar. Siguiente diapositiva. No solapar sectores. ¿Qué quiere decir? ¿Hemos sectorizado adecuadamente la obra? Deberíamos haber sectorizado, y en todo caso es importante. Podemos solapar o ejercer etapas en paralelo si con una buena gestión y una buena programación se trabajaría no solamente en paralelo, sino podríamos trabajar en multifuncionarias etapas que permita el trabajo del famoso fast track o trabajo en paralelo, no espalda a espalda. ¿Conocemos los hitos en que podemos solapar etapas de la obra? Sí, conocemos los hitos siempre y cuando trabajemos con esta metodología. Contamos con los recursos de oficios para solapar etapas, conocemos los oficios para este caso para poder solapar esas etapas, ¿no? Siguiente diapositiva. No analizar la apertura de la obra. ¿Se analizará la apertura de la zona de la obra? Sí. Podemos abrir puertas concluidas de algunas fases de la obra también. Existen sectores con puertas independientes que puedan abrir, por supuesto. Y ojo, hay que tener en consideración no solamente analizar la apertura de la obra, sino estar, como se dice desde el inicio, e ir encaminando y poder aperturar esas zonas, las cuales son importantes desde un inicio hasta su culminación. Siguiente diapositiva.
en este caso, ser demasiado positivo. Hemos sido demasiado optimistas en la planificación de la ejecución de la obra. Particularmente es muy importante ser muy positivo en la obra, pero siempre en paralelo a la realidad. Y eso es lo mejor y lo más importante, ¿no? De poder sincerar esos trabajos que se van a ejecutar al fin de poder presentar el proyecto en un verdadero tiempo o plazo de ejecución real, el cual se va a cumplir, ¿no? O se va a tratar de cumplir a lo más exacto posible o antes de, que sería lo ideal. Hemos analizado los peores escenarios en la ejecución de la obra. Los plazos trazados son los adecuados. Diapositiva 12. Los plazos trazados son los adecuados. Hemos previsto las posibles desviaciones en la ejecución de la obra. Sí, hemos visto las posibles desviaciones de la ejecución de la obra. Pero ojo, hay que tener en consideración, estos imprevistos se pueden dar en ejecución de la obra y tener un plan de contingencia, en este caso la risk manager o la gerente de riesgos. Siguiente diapositiva, la 13. Etapas de flexibilidad. ¿Somos lo suficientemente flexibles en la ejecución de la obra? Deberíamos, porque sabemos que una ejecución de una obra no es simétricamente igual que la programación que se da, ¿no? ¿Que es necesariamente debería ser igual? Sí, pero sabemos que pueden surgir muchos problemas dentro de la ejecución de la obra en sí, las cuales deberían ser atendidos por las cabezas o personas principales, ¿no? El residente, supervisor y personal profesional, ¿no? Encargado para ello. ¿Podemos cambiar nuestras decisiones ante errores y subsanarlos? Sí, si es a tiempo, claro. Si no, hay que subsanarlos en todo caso. ¿Estamos dispuestos a escuchar sugerencias del personal con experiencia? Deberíamos, porque ojo, eso es lo importante y lo fundamental para el back to back que se dice, ¿no? Para poder compartir conocimiento en sí, tanto de un profesional que ya ha experimentado estos trabajos con el BIM, por ejemplo, o con el EAN Construction, la certificación, el cual nos pueda nutrir de información para poder hacer la ejecución muchísimo más productivo y muchísimo más real, ¿no? Apegado a los plazos determinados. ¿Reconocemos nuestros errores? Tendríamos que, igual, un profesional no es perfecto y, dígase, personalmente, ¿no? Estamos en un camino de aprendizaje, ¿no? ¿Analizamos las consecuencias de nuestras decisiones? Deberíamos. Ojo, somos profesionales y tenemos que asumir nuestras responsabilidades en todo caso y tratar de enmendarlas si es que aún hay tiempo, que sería lo más ideal, ¿no? En todo caso. Siguiente diapositiva. No tener en cuenta las fases del año. Hemos considerado la climatología en el inicio de la obra. Conocemos las condiciones climáticas del lugar en diferentes etapas del año. Ya tenemos los recursos para afrontar las diferentes condiciones climáticas. Ojo, esto es lo que se podría llamar el clima como parte del riesgo de lo que afronta una obra en sí. Sabemos que nosotros contamos con el INDES y otros factores, ¿no? Lo cual nos puede decir con las estaciones pluviométricas, saber si va a haber una época de lluvia o en todo caso donde vamos a ejecutar las obras. Pero es muy importante tener en consideración eso dentro del esquema del RIX, que sería el Risk Manager o el gerente de proyectos, de riesgos, debería considerar dentro de sus riesgos para afrontar si en todo caso surja una problemática de una lluvia intensiva que duraría 2 o 3 días, ¿no? Tener un plan de contingencia para ello. Siguiente diapositiva. No optimizar los plazos. ¿Existe la posibilidad de optimizar los plazos de ejecución de la obra? Existe y se deberían dar siempre y cuando el proyecto lo permita. Si no, en todo caso, lo importante es cumplir los plazos más que todo, ¿no? Más que optimizarlos es cumplir los plazos determinados por el bien tanto del proyectista como del ejecutor, del proyectista como del dueño del proyecto, o en todo caso, si ya sea en el Estado, el sector público o de una empresa privada, en ese caso, ¿no? El sector privado, ¿no? En este caso, ¿no? Hemos identificado en qué etapas podemos optimizar los plazos.
se podrían optimizar los plazos, se dan las condiciones para ejecutar partidas más rápidas y mejorar los plazos. Sí, hay partidas que se pueden ejecutar muchísimo más rápido, que compensaría partidas que en este caso demorarían un poco más. Son las partidas mayormente de mayor costo, que podría ser en todo caso el concreto, que es una partida de mayor, el acero o todo ello, ¿no? Que optimizando plazos podrían menorar costos y el rendimiento sería mayor. Pues, ¿no? Continuamos, 16. No realizar seguimientos. Tenemos un seguimiento de la obra. Desde el día 1 hasta el último día debería ver un plan de seguimiento o un famoso, como se le conoce, un gerente planner, en este caso, ¿no? Que es el encargado de poder verificar la obra desde inicio a final, junto con las proyecciones semanales, mensuales, quincenales, ¿no? Para poder ver el avance de hitos, en este caso de cómo estamos llegando, y así poder tener informado no solamente al personal de proyecto, sino a los cabezas o líderes, en este caso son el gerente de proyecto o directiva en sí. Sabemos cómo detectar pequeñas desviaciones de la obra. Sí, podríamos detectarlo siempre y cuando tenemos un buen esquema de proyección y una buena planificación en la obra, y pueden ser atendidas para no caer en un retraso eventual, ¿no? Conocemos la periodización de seguimiento de la obra, diarios, semanales y mensuales. Eso es lo que debería tener, y eso es lo que hay actualmente en las obras, en las ejecuciones que se están haciendo. Por ejemplo, en la ejecución de reconstrucción por cambios, en la cual yo pertenezco ahora, están haciendo trabajos el plan del seguimiento, tanto diario, semanal y mensual, como son los reportes, plan de costos, reportes mensuales, semanales, quincenales, para poder saber el estado situacional de la obra en sí, con los gestores o famosos supervisores de obra o gestores de proyectos, junto con sus similares, que son los gerentes de sitios, que son del contratista en sí. ¿Conocemos qué hitos son fáciles de cumplir y cuáles no? Sí, conocemos los hitos que son los más fáciles, pero ojo, tenemos que tener en consideración que hay hitos que son principales y primordiales para consecuentemente poder cumplir los siguientes hitos, como son en todo caso el hito de la fecha clave número 1, por ejemplo, de la entrega del estudio de sitio, el estudio de detalle, que sin él no se puede llegar al siguiente hito, que es la entrega del diseño, y consecuentemente el siguiente hito, que es la entrega de obra provisional, para poder así, en su consecuencia, entregar el equipamiento y y al finalizar el proyecto, comisionamiento o fin del proyecto. Ojo, tenemos que tener en consideración que cada hito es importante y permitiría el cumplimiento del siguiente hito o punto principal, como el diseño del entregable 3, el diseño del entregable 4 y 5, nominados así, ¿no? En este caso es parte de mi proyecto, ¿no? Bueno, culmino la exposición sin antes consultarle a mi compañero de grupo si es que tiene alguna pregunta, o doy por cerrada la exposición. No, todo claro, Cristian. Muchísimas gracias, con todos, permiso.